Sergio Mar, soy el vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad Politécnica de Cartagena y voy a ser el moderador de esta charla debate. En primer lugar, agradecerle la asistencia y también agradecer a la Asamblea de Docentes de Cartagena y Comarca la organización de estas jornadas de la educación pública y el haber contado con nosotros. Muchas gracias, Florentina. Para nosotros realmente es un honor poder albergar esta charla debate tan interesante y tan importante para la región. Se lleva por título ¿Hacia dónde va la educación pública en la región? En la mesa tenemos un representante de cada uno de los principales partidos políticos de la región y vamos a estructurar el debate con primero 10 minutos que intervendrán cada uno de ellos de izquierda hacia derecha, después tendrán 5 minutos de réplica cada uno de ellos y después abriremos un debate para que cualquier persona de la sala pueda comentar lo que tiene opinión. Entonces, si empezamos de izquierda a derecha, tenemos a Juan José Molina, que es secretario general y portavoz de Educación del Grupo Ciudadanos, además de ser presidente de la Comisión de Educación y Cultura. Tenemos también a Elena Ruiz, que viene en representación de la Comisión de Educación y Cultura y representando al Grupo Popular. Después tenemos a Txoni Udeña, que es diputada regional por el Partido Popular, PSOE, y finalmente tenemos a María López, que es diputada por el Partido de Podemos. Entonces, sin más, dejo la palabra a Juan José. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar comenzar un poquitín la idea de estos cuatro temas que habéis puesto aquí en la mesa. El primero sería los pactos educativos. Existe ya una comisión y una subcomisión ahí en el Congreso, pero imaginamos que ahora mismo están, digamos, en los corredores analizando a mucha gente y más adelante cuando se hablan las conclusiones de esa subcomisión. El acuerdo de investidura, lo que salvó fue un pacto nacional por la educación con el consenso político de todos los grupos que hay en la Cámara. Y eso es lo que nosotros siempre hemos defendido, ¿no? Pero vamos, ahora mismo digamos que eso está en un momento incipiente y veremos si realmente somos capaces de llegar a acuerdos y de hacer un verdadero pacto nacional como el que queremos todos. Aquí a nivel regional sí que es verdad que se comenzó a hacer unos pactos educativos. El gobierno que había antes, el presidente que había antes, con el equipo que había antes de educación, sí que quiso empezar a hacer unos pactos educativos. Ciudadanos fue el primer partido que dijo que sí, que se sentaba y nos sentamos a hablar con ellos y tuvimos varias reuniones. Abordamos muchos temas, infantil, primaria, secundaria, enseñanzas artísticas. No cerramos nada en concreto, pero sí que se fueron, digamos, acotando una serie de puntos que finalmente, sabéis que pasó todo lo que pasó y el equipo educativo ha cambiado, ha cambiado el presidente y ahora mismo se ha quedado en stand-by. No sé si se volverá a retomar esas negociaciones, ese pacto educativo en la región, pero sí que podemos decir que al menos sacamos algo interesante, algo que sí se cerró durante esas conversaciones, que fue una ley de gratuidad de libros. Eso sí que ya lo tenemos cerrado o pactado y presentado en la Asamblea Regional entre el Partido Popular y nosotros. Incluso las cifras económicas de esa ley de gratuidad de libros están ya trabajadas, las trabajó la propia Consejería, y eso ahora mismo estamos a la espera de que el Partido Socialista, que presentó una ley de gratuidad de libros, lo quiera sacar a debatir y yo espero, y de aquí tengo el llamamiento a extensión, de que lo saquen cuanto antes, si es posible, incluso antes de que nos veamos de veraneo, porque es importante que se debata esa ley de gratuidad de libros. De hecho, nosotros pusimos una enmienda en los presupuestos de este año de 100.000 euros para empezar a poner en marcha una serie de bancos de libros y de funcionamiento. Digamos que la primera parte de esa ley de gratuidad de libros. Así que eso al menos sí que ya lo tenemos hecho. Y a espera de que el Partido Socialista lo ponga encima de la mesa, que fueron los que presentaron la primera iniciativa y tienen que sacarla a ellos y poder debatirlo, pero sería importante que lo hiciéramos, si es posible, antes de comenzar el curso que viene, para que se puedan empezar a hacer esos bancos. Bueno, en cuanto a los pactos, yo de momento lo dejo ahí. La LOMCE. Una cosa es que se paralice, que es lo que nosotros siempre hemos defendido, Ciudadanos, que se paralice, que no se ponga en marcha lo que no estaba en vigor, y otra cosa era derogarla como fue o como se entendía la proposición que hizo el Partido Socialista. Nosotros pensamos que el espíritu de estos pactos y el espíritu que se quería poner encima de la mesa
era más de consenso y no de hacer, digamos, propuestas unilaterales, como fue en ese caso esa derogación de la LOMCE. En esa derogación, como digo, no estaba en ninguno de los pactos que hicimos con el PSOE y con el PP, no hablamos nunca de derogar, hablamos de paralizar, de quitar, o sea, de no dejar que se ponga en vigor lo que ya no estaba en vigor, pero nunca de paralizar. Porque si quitas una cosa, lógicamente tienes que poner algo. No puedes quitar una ley educativa y dejar un vacío. Y eso suponía, pues, que primero que se iba a crear quizá cierta confusión, cierto vacío jurídico, y después que si quitas la LOMCE, tendrás que volver como mínimo durante un tiempo a la LOE. Y acto seguido, si aprobamos una nueva ley educativa, pues tendremos una tercera ley. De manera que había alumnos que incluso podían pasar por 3 leyes y 4 repitiendo una. O sea, alumnos que venían de la LOE, que entran en la LOMCE, que vuelven a la LOE y que luego entran en una tercera o una cuarta ley nueva que saldrá de ese pacto educativo, que esperemos que sí, que sea verdad y que salga. En este país llevamos ya en los últimos años pues, 7 reformas educativas y la verdad es que los resultados que hemos tenido, pues bueno, a la vista están en los indicadores internacionales de que en algo indudablemente nos estamos equivocando. Y nosotros de verdad esperamos que seamos capaces de sentarnos como un país inteligente y civilizado y hacer una ley que dure un tiempo y que sea lo más consensuada posible. Bueno, pues eso sería un poco también el tema de este tema. Y los recortes, que es otro tema que he puesto encima de la mesa. En 2 ocasiones, Ciudadanos en la Asamblea Regional ha abordado el tema de los recortes. Una fue con el debate del Estado de la Región y otra fue con una moción que presentamos en la Asamblea. Y en los dos pedíamos lo mismo, volver a los niveles de inversión que teníamos antes del 2011, justo antes de que llegara la crisis. Y ambas propuestas, fueron aprobadas en la Asamblea Regional, aprobadas incluso con el apoyo del Partido Popular. Lo que pasa que, bueno, una cosa es lo que se aprueba en la Asamblea Regional y, por desgracia, otra cosa es lo que se pone en marcha. Desde 2010 en adelante hemos perdido 200 millones de euros en inversión en educación. Somos, pues, los últimos, penúltimos, más o menos. Delante de nosotros tenemos, me parece que solo a Andalucía, o sea, justo detrás de nosotros Andalucía y Canarias, somos terceros por la cola. Y gastamos 6.000 euros en alumno, justo la mitad de lo que gasta el País Vasco. Y de verdad, y eso hay que tener en cuenta, de que la región vasca está mucho mejor financiada que nosotros tenemos un déficit de financiación, eso es cierto, que nos hace hacer un esfuerzo mucho mayor que otras regiones a la hora de invertir en todo, y en educación, lógicamente también. En el 2010 se presupuestó más o menos el 28,9% del presupuesto de la región en educación, y en el 2016, por ejemplo, lo que presupuestamos fue el 26,6%, aquí 2 puntos y pico de menos de diferencia entre aquel año antes de que entrara la crisis y ahora mismo, en lo que estamos. Nuestros problemas, lógicamente, educativos no son solo la financiación, es cierto, pero el dinero también es uno de esos problemas que tenemos en la región en educación. Por lo tanto, hay que recuperar esa inversión, que es en lo que ha estado trabajando Ciudadanos en estos 2 años, y se ha subido un pelín la inversión, pero muy poquito. Y el pacto al que llegamos es que de aquí al final de la legislatura tenemos que recuperar esa inversión que había antes del 2011, esos 2 puntos y pico que había antes del 2011. No se puso, este año se recupera tanto y el otro tanto, sino que de manera flexible, porque no sabemos cómo iba la economía. El caso es que en el 2019 recuperáramos la misma inversión que teníamos antes del 2011. Bien, está aprobado, pero son otras cosas. Esperemos que finalmente pues, se consiga. Y el último punto pues es el de los conciertos. Bueno, sabéis que ha habido un follón ahora con esto de los conciertos singulares y tal, imagino que a lo mejor ahora lo abordamos con más tranquilidad. Yo lo voy a tocar así un poquito por encima. Nosotros en Ciudadanos no tenemos ningún condicionamiento ideológico, por lo tanto, ni abogamos por la concertación a lo loco, que a veces es lo que parece que ocurre en esta región, una concertación un poco sin ton ni son, o quizás con un son de amiguismo, ni tampoco queremos que lo público es la panacea y que todo tiene que ser realizado a través de la administración pública. Por eso nunca nos vais a encontrar en confrontación entre lo que es la pública y la privada concertada. Para nosotros, pues, si tú llevas a un
a tu crío, a un colegio concertado, y recibe educación con los estándares educativos que están vigentes, titula con la titulación vigente y no pagas un duro, entendemos que eso es un servicio público. No hacemos distinciones. Para nosotros eso también es servicio público. Por lo tanto, no vamos a confrontar. Otra cosa, una vez que tenemos claro ese concepto, que para algunos pues a lo mejor no lo tienen claro, nosotros sí que lo tenemos claro, otra cosa es que empecemos a cuestionarnos una serie de cosas. Por ejemplo, ¿ese servicio público tiene que ser absolutamente gratuito? Sí, indudablemente, un servicio público tiene que ser gratuito. Por eso hemos presentado en la Asamblea mociones para que se evite que ningún niño pueda ser discriminado o pueda ser cobrado por ofertas que se hagan en esos colegios concertados de manera abusiva. Es un servicio público y si yo quiero alguna oferta de la que me hacen, pagarla, será porque quiero pagarla. Pero nunca me pueden obligar a pagar algo en eso que nosotros entendemos también que es servicio público, porque está pagado con dinero público. Como digo, aprobamos una moción hace muy poquito para que se incrementara la inspección y se evitara ese tipo de abusos en los colegios concertados. Podemos discutir si el uso que está haciendo de las infraestructuras públicas es adecuado. Nosotros creemos que efectivamente quizás... me queda poco tiempo. Bien, bueno, pues simplemente dejo 3 puntos. Podemos discutir si está haciendo un aprovechamiento real de las infraestructuras públicas. Creemos que no, que efectivamente las infraestructuras se tienen que aprovechar mejor. Podemos discutir si las concertaciones son justificadas o no. Creemos que hay concertaciones que no son justificadas. Y luego podemos discutir los problemas de financiación. Efectivamente, son cosas que podemos discutir en el tema de la concertación y mucho más que podemos hablar sobre todo en este último que ha pasado. Bueno, lo dejo ahí porque me ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra a Elena, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería felicitaros a la Asamblea de Docentes de Cartagena y su comarca pues, por organizar unas actividades, porque yo creo que estoy con vosotros que hay que darle visibilidad a los profesores de enseñanza pública. Vosotros estáis haciendo una labor fundamental y si todo se queda en huelga y manifestaciones está claro que hay que ir más allá, hay que dar esa visibilidad de proyectos de vuestra entrega. Hay muchos profesores que conozco y sé de la labor que hacen en sus institutos o en sus colegios. He trabajado en seminarios educativos y en cursos y sé de qué estoy hablando, ¿no? Yo he estudiado en la pública, mis hijos estudian en la pública y soy una defensora de la pública, y no penséis que el Partido Popular no defiende a la pública, la defiende porque es la base de nuestra educación, ¿no? Sobre los demás aspectos que habéis planteado, también os digo que igual que yo he elegido la pública, pues hay gente que quiere una concertada por distintas razones. Sabéis que existen cooperativas, que existen distintas líneas de trabajo y que ahora pues se quiere regular que algunas concertadas que tienen hasta cuarto de la ESO y los padres quieren que se añada 2 años más, pues se ha planteado que se haga. No va a ser de un momento para otro, no va a ser de un año para otro, aunque eso también ha tenido su crítica ahora mismo. Tienen que establecer unos criterios desde la consejería. Eso por una parte. Por otra, os preocupa la LOMCE y lo entiendo. Nosotros en la Comisión de Educación y Cultura, lo he hecho bien, hemos recibido a casi todos los directores de centros educativos, de aulas de mayores, de aulas de formación, y todos nos han, pues sobre todo, comentado la dificultad que tienen a la hora de evaluar, de aplicar los ítems. Eso será una cosa que haya que mejorar. La LOMCE hoy por hoy pues es un marco de ley donde las reválidas, ya sabéis que se han quedado como pruebas de diagnóstico, como pruebas de evaluación. Yo sé que algunos estáis muy en contra de las pruebas de evaluación. Yo personalmente pienso que si tú no evalúas tampoco sabes hacia dónde vas. Si periódicamente no analizas cómo está el alumnado, ahora eso no tiene que ser ni un estrés para el alumno, ni un estrés para el profesor, que a veces da la sensación que es más estrés para el alumno que para el profesor que para el alumno, que verdaderamente cuando le dicen no, si la nota no cuenta, pues para ello es hacer unos ejercicios de clase, ¿no? Entonces en ese sentido
no es malo evaluar, ¿no? Ya lo de las notas que había para el cuarto de la ESO, hace más de un año ya el ministro actual pues ya dijo que eso no se iba a hacer, porque no estaba consensuado ni estaba nada claro, ¿no? Luego también estaréis de acuerdo conmigo, los que sois docentes, en que todos buscamos una calidad educativa. Y en esa calidad tenemos que seguir luchando todos, tenemos que mejorar, ¿no?, la calidad de esa educación. En esa calidad de la educación también nos interesan las competencias de cada alumno. No todos servimos para lo mismo ni tenemos las mismas habilidades. Por tanto, eso, en cuanto tú puedas ir profundizando en cuáles son las mejores, los valores más fuertes de los alumnos, puedas apoyarlo mucho mejor. Vosotros sois docentes, sabéis que hay alumnos que en matemáticas son un desastre y os sorprenden con redacciones fantásticas, escribiendo poesía. No os voy a contar una cosa que vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Por tanto, sí consideramos que si había algo bueno en la LOMCE, que al fin y al cabo hay un 70% que comparte con las leyes anteriores, pues era esa búsqueda de las competencias personales de los alumnos, ¿no? Que eso nos parece muy interesante. Independientemente de todo esto, es lo que más os preocupa a vosotros. ¿En qué situación está ahora mismo esto? Pues está en el Congreso de los Diputados, se ha creado una subcomisión, la podéis seguir en Congresos de Diputados viendo comisiones y subcomisiones, y dentro de las subcomisiones hacer un seguimiento. Ahora mismo están en la fase de consensuar, por tanto, pues están haciendo entrevistas con portavoces de distintas plataformas o asociaciones, y recogiendo información para poder luego entre todos hacer este pacto educativo, que yo creo que es lo que interesa a partidos políticos, a profesores, a alumnos, etc. Yo espero que en esos acuerdos y pactos se escuche bastante a los profesores, porque son los que tienen la información más directa de lo que está ocurriendo en las aulas y lo que está ocurriendo en la realidad. Que a veces hemos abusado mucho de los pedagogos, que están muy bien, son especialistas, pero hay que tomarle el pulso real a la educación y hay que trabajar con los profesores y con los padres también. ¿Qué me queda? Los recortes de la educación, ¿no? Pues por hilarlo ya así todo, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Si todo lo habéis sufrido, lo hemos sufrido todo, porque aunque se intentó que los recortes fueran lo menos posible en educación y sanidad, no os voy a contar cultura, como quedó, que es a lo que yo más me he dedicado. Mi compañero que lleva educación no ha podido venir, y sabéis que esto ha sido muy duro para todos. Sí que se está recuperando, sí que se necesita mejor financiación. Creo que si estáis apreciando que ya las sustituciones van más rápidas, algunas cosas sabrán. Ahora, yo antes se lo comentaba a Sergio, al vicerrector, que también nos interesa mucho como diputados de esta Comisión de Educación y Cultura, aparte de que hemos oído a los directores de los centros y demás colectivos y asociaciones, pues también qué tema preocupa más urgente. Yo me puedo hacer una idea del ritmo de trabajo que lleváis, de enlazar las clases, los exámenes, las tablas para rellenar los ítems, que eso, yo estuve de asociada 14 años en Murcia, me tocó el plan Bolonia y los porcentajes de los ítems cuando estábamos acostumbrados a evaluar de otra manera, y la verdad que era un follón, eran como unas tablas para los que somos de letras insoportables, que la llevamos cuando podíamos, ¿no? Pero quitando esta apreciación personal, sí que tendréis mucho que decir en ese pacto por la educación. Lo he enlazado, pero lo de los conceptos lo he comentado ya, y ahora pues también no tengo una falta. Pues le damos la palabra a Choni, diputada del PSOE. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Asamblea de Docentes de Cartagena, a los que muchos de ellos, como Pepe, conozco personalmente porque somos miembros de la plataforma por la escuela pública de la región de Murcia, y bueno, venimos trabajando durante mucho tiempo pues denunciando e intentando hacer todo lo que podemos por revertir
los recortes, la LOMCE y todas las atrocidades que se han hecho en la educación en este país y más concretamente en esta región. 10 minutos tampoco para explicar, ¿no?, todo lo que queremos exponer y todos los temas que se pueden tocar aquí, pero bueno, voy a empezar por el tema del pacto educativo. Como sabéis, el Pacto Nacional por la Educación, parece que el Gobierno hace un tiempo decidió ponerlo en marcha, y yo cada vez que se habla de Pacto Nacional por la Educación me acuerdo de Ángel Gabilondo, y me acuerdo del ministro que intentó realmente en este país un pacto nacional por la educación, y que en ese último momento el Partido Popular, viendo que podía ganar unas elecciones, se levantó de la mesa y no fue posible ese pacto nacional por la educación, que tal vez nos habría traído otro presente y otro futuro en estos días. Por eso, cuando el Partido Popular nos llamó en la región de Murcia, el gobierno del Partido Popular, para un pacto regional por la educación, bueno, nos costó sentarnos, pero finalmente dijimos, tal vez vayan con buenas intenciones ahora al final, cuando ya está todo destrozado dentro de la educación en nuestra región. Pero bueno, una semana después teníamos un borrador de orden de conciertos educativos, de bachillerato y formación profesional, y realmente se confirmó lo que todos pensábamos, que era ganar tiempo y otro titular periodístico más, porque realmente no tenía ninguna intención de llegar a ningún pacto por la educación, ni con el resto de partidos políticos, ni, como sabemos, tanto con las asociaciones de padres, ni de profesores, ni de alumnos. Hablamos de pacto educativo nacional y regional, porque también es interesante, porque realmente si existiera ese pacto, tal vez aquí no estaríamos hablando ni de recortes en educación, ni de LOMCE, ni de conciertos en bachillerato y en FP. Y yo creo que todo esto va enlazado. Y todo esto va enlazado, ¿por qué? Porque cada grupo político que estamos en la Asamblea Regional representado, pues claro que buscamos el que nuestras propuestas lleguen y salgan adelante, por supuesto, pero lo que tenemos que buscar es el interés por la educación. Yo al final hablo como maestra, cuando me siento en una mesa, como maestra que soy, que ha sufrido los recortes, que sufrió la implantación de la LOMCE como jefa de estudio, y que no lucha ahora porque es diputada regional, sino que ha luchado desde que empezó a tener conciencia de lo que significaba la importancia de la educación. Y ahora me decía Juanjo lo de la ley de gratuidad de libros de texto, y se lo voy a enlazar porque desde que llegamos a la Asamblea Regional presentamos esa ley de gratuidad de libros de texto, algo que creemos fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. La educación no es una carrera del que más tiene, como pretende este gobierno regional con los conciertos, es una carrera de igualdad. Una ley de gratuidad de libros de texto va a hacer que todos los niños sean iguales, y no porque las dificultades socioeconómicas de sus familias puedan tener o no esa gratuidad en los libros de texto, o puedan comprar esos libros de texto. ¿Por qué? Porque las becas desgraciadamente no cubren a todo. Cada día tenemos más alumnado que se queda sin esa beca de libros de texto por falta de recursos de la administración. Y lo voy a enlazar con los recortes. Es decir, este gobierno del Partido Popular nos está poniendo una orden de conciertos de bachillerato y FP que puede costar 20 millones de euros a las arcas regionales, es decir, a todos nosotros y a todas nosotras. Mientras tanto, faltan dinero para becas todos los años porque se acaba la consigna presupuestaria. No es porque no cumplan los requisitos las familias de esos alumnos, sino porque no hay presupuesto. Este gobierno regional quiere concertar el bachillerato y la formación profesional cuando a día de hoy a los centros educativos ha llegado un 25% del presupuesto para gastos de mantenimiento con los recortes progresivos de todos los años. Este gobierno regional quiere darle 20 millones a la educación concertada para el bachillerato y la formación profesional cuando tenemos a los alumnos 15 días en las aulas sin la sustitución de un profesor. Y eso es lo que pasa en esta región y no tiene justificación. Y no se puede justificar por la orden de racionalidad del gasto público, porque ante esos 20 millones que nos hacen falta para concertar bachillerato y FP innecesariamente,
tenemos estos recortes en la educación pública. Despido de profesorado, aulas cerradas, que siguen este año, creando aulas mixtas con la ratio máxima. Mientras tanto se conciertan en otros centros. Os voy a poner un ejemplo, San Javier. Cualquiera de los centros educativos públicos de San Javier a día de hoy está dispuesto a aumentar un aula porque tiene los recursos disponibles para poder hacerlo, pero se le han dado a un centro concertado. Esto no se debe a una política de racionalización, no. Tiene un fin claro, que es el del gobierno regional, que es el de la privatización de la enseñanza en esta región. Y no nos equivoquemos, porque era así de triste. 15 días sin profesor, aulas sin profesorado, despido masivo, centros sin recursos, instalaciones que se nos caen, colegios con amianto, instalaciones eléctricas que no dan ni para poner un ventilador en las aulas con 38 grados de calor. Y es la política educativa regional enlazada a la LONCE. Es decir, hemos sido el observatorio de la LONCE, hemos sido el centro de la LONCE, la región de Murcia ha sido el centro de la LONCE. Decía Elena que hay que evaluar para mejorar, no evaluar para publicar. Lo que ha hecho este gobierno regional, encaminado todo a la privatización de la enseñanza, ha sido evaluar a nuestros alumnos para publicar unos rankings de centros para intentar beneficiar a los centros concertados. Aquí no se evalúa para mejorar. Implantamos sistema tras sistema, como puede ser el sistema bilingüe, que daría para otra charla distendida y con expertos sobre el tema. Implantamos sistemas bilingües, queremos llevarlo al 80, al 100%, y no hemos evaluado si ese sistema implantado funciona. O sea, que no le llamen evaluación, es un objetivo claro, y es seguir privatizando la educación infantil, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la formación profesional, que también nos daría para hablar otra tarde sobre la formación profesional y lo que están haciendo con los centros de formación profesional, y las universidades como claro ejemplo de la privatización en esta región. Lo he mezclado todo, ¿no? Pero es que creo que es todo bien enlazado ya. Hablamos de la LONCE, más ranking, más evaluaciones, más dedazo con la imposición de directores. Hay que decirlo claro. Echar a los padres de los consejos escolares. Les dejamos que hablen, pero aquí no tienen voto. Cuando es todo lo contrario. En todos los sistemas educativos se habla de la importancia de la familia, de la colaboración de la familia en los centros escolares. Y lo que hacemos con la LONCE es echar a la familia de los centros escolares. Yo creo que es una ley que se aprobó sola, que sigue sola, medio paralizada, que lo único que ha hecho es sumar carga burocrática a los docentes, a unos docentes con menos plantilla en los centros educativos, a los que le ha sumado carga burocrática, y que se olvida de los alumnos. Es decir, nos centramos en evaluar por estándares con 1000 ítems, algunos de ellos repetitivos, incomprensibles incluso para las familias, y mientras tanto tenemos menos orientadores, menos PT, menos AL, menos atención a la diversidad, y nos dejamos a los alumnos por el camino. Y esa es la LONCE explicada llanamente para un padre y un profesor. Nos estamos dejando los centros sin recursos y a los alumnos por el camino. Y lo puedo decir porque me resulta muy gratificante decir que el esfuerzo de mis compañeros maestros y maestras está haciendo que esos alumnos salgan adelante. Y es así. El esfuerzo de mis compañeros, profesores y maestros está haciendo que esos alumnos salgan adelante. Con la ley de conciertos, lo primero que me quedan 10 segundos. Lo primero que propusimos desde el Partido Socialista es un mapa escolar que tendría que estar elaborado hace 18 años, cuando este gobierno regional cogió las competencias de educación. Y que no me hablen de herencia porque estaban gobernando ellos. Hace 18 años o 19 años que cogieron las competencias de educación y tendría que haber estado elaborado ese mapa escolar. Un mapa escolar que planifique centros, recursos, etcétera, etcétera. Un mapa escolar
que nos diga lo que todos sabemos, que no son necesarios esos conciertos educativos y que no es necesaria esa inversión para los conciertos en bachillerato y FP, que no regula nada, que no nos vendan que regula nada. Los centros de bachillerato y FP están regulados aquellos conciertos singulares, ya se regularon, ahora que no nos vendan esto como una regulación, es seguir concertando, seguir privatizando la educación en nuestra región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues tiene finalmente la palabra María, diputada de Podemos. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Mi discurso va a ser un poco caótico también porque venía preparada y no sabía que estaban los bloques, pero voy a adaptarme al formato. Cuando hablamos de recortes y cuando hablamos de educación, creo que debemos centrarnos en la estrategia 2017-2020. Esta estrategia es una declaración de intenciones por parte del Gobierno, es una vuelta de tuerca nuevamente a la educación, es concebir la educación como un proceso productivo, no como la base del futuro social, y es ver la educación desde el objetivo de la empleabilidad. Las políticas europeas en materia de educación han tenido, digamos que esta inclinación últimamente, y creo que para hablar de educación hay que volver a revertir y a centrar la cuestión educativa en su marco, y su marco es la Constitución y el derecho que todas las personas tienen a una educación y por supuesto a la libertad de enseñanza, pero el derecho que todas las personas tienen a una educación. Y el responsable de esa educación pública y gratuita no es otro que el Estado y las administraciones comunitarias. Creo que hay que partir de aquí. ¿Por qué? Porque el informe del Programa de Estabilidad 2017-2020 que ha presentado el Gobierno a finales de abril y remitido a la Comisión Europea recoge previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo, que llegan hasta el 2,5% para 2020, ¿vale? Y que nos acercan al equilibrio presupuestario. Y estamos de muy buena enhorabuena porque todo va bien y España despega y somos la cabeza en la creación de empleo. Pero esto mismo fija que a pesar del crecimiento que parece al alza y sostenible, los programas de estabilidad presupuestaria siguen fijando una estrategia de reducción de deuda pública, consolidando las políticas de recortes en las administraciones públicas. Es decir, vamos muy bien, vamos a crecer, pero vamos a seguir manteniendo las mismas políticas de recortes y esto evidentemente va a afectar a la educación. ¿En qué basan estas políticas de recorte en la educación? Bueno, como la población está envejeciendo, lógicamente vamos a necesitar menos aulas porque va a haber menos alumnos, con lo cual podemos reducir la inversión. Bien, igual podría plantearse así. El único problema es que, según dice el Foro Mundial para la Educación es un proceso a lo largo de la vida, constante, debe ser una educación de calidad, equitativa, inclusiva y, vuelvo a repetir, aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas las personas. Ya no hablamos solo de la educación obligatoria y la educación pública. ¿Por qué no se coge y se blinda o se mejora la inversión? Lo ha dicho Ascensión. Tenemos niños y niñas en barracones, techos de amianto en los colegios. Las primeras noticias de lipotimia por falta de sombra en los colegios, techados, aula más de 30 grados, instalaciones eléctricas que saltan, colegios que no tienen suficiente inversión en electricidad, en luz, en lo que sea. Pero claro, el planteamiento educativo no es mantener una inversión o mejorarla porque es evidente que no se está dando un buen servicio público. Y debe ser la comunidad autónoma la garante de ese servicio. No, el planteamiento es el ahorrativo. Bueno, por nuestra parte, y aquí cerraría un poco el bloque de recortes, no estamos ni mucho menos a favor de los recortes. De hecho, hemos metido una moción en la Asamblea Regional que insta al Gobierno regional para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a que se replantee esta estrategia 2017-2020 y al menos
blinde un 5% o se llegue a un 5% del Producto Interior Bruto para educación, porque eso es la base de la sociedad. Son los ladrillos con los que construimos una sociedad. Ahí no se puede plantear el ahorro. Es como en salud. ¿Voy a ahorrar en un quirófano? ¿Voy a ahorrar en educación? Pues es igual de importante. Eso a ese nivel. Vamos a ver. Sobre los pactos. Sobre los pactos, bueno, es evidente que se está debatiendo en el Congreso, que hay una subcomisión, que se está recibiendo un poco pues, a gente que va contando pues, todas las iniciativas o todas las necesidades para ir recogiendo esa información. Cualquier pacto debe tener dos cosas claras, y más si es un pacto educativo a nivel estatal. Uno es que debe responder a las necesidades. Si no responde a las necesidades reales, no va a servir para nada. Y el segundo es que no puede basarse en renuncias. No puede basarse en que alguien renuncia para que otro se beneficie. Porque la educación no es un juego de contrapesos, es algo que hay que mirar de manera conjunta y global. Claro, los antecedentes que tenemos de pactos vienen un poco así como en un plan de casi más lavado de cara y decir, fíjate lo preocupados que estamos, que de políticas y de estrategias reales que hayan supuesto cambios importantes. Entonces, pues bueno, yo creo que, y así se está manifestando por parte de Unidos Podemos en el Congreso, ¿no? Que no se pueden abandonar los principios fundamentales de educación laica, pública, gratuita y universal, que en cualquier caso para nosotros estos pactos pasan por la derogación de la LOMCE y el revertir las modificaciones políticas que se han implementado en la educación, que debemos recuperar la pérdida de la democracia en la gestión de los centros. Los centros públicos han perdido la gestión democrática del centro, y eso lo sabéis vosotros y vosotras mejor que yo, porque estáis ahí todos los días. Y por tanto lo que es absolutamente necesario es la creación de mecanismos para el debate comunitario que permita esa gestión compartida por toda la comunidad educativa. Porque la educación no es cosa solo de los profesores, de los alumnos que van, del profesorado, del alumnado. La educación es una cuestión social, tienen que intervenir las familias, tiene que intervenir toda la comunidad educativa. Cualquier pacto debe pasar por ahí, si no será un pacto desde arriba y será un pacto inútil. Y este país ya lleva reformas educativas como para pensárselo. Tenía un dato por aquí, claro, es que se me ha descolocado ya todos los papeles, pero para nosotros han sido 17 años de desplanificación educativa, de descontrol y de desregulación de la educación. Vemos claros síntomas de reconvertir el sistema educativo público en un sistema subsidiario del privado, y después de 32 años del OIE, lo que sí podemos afirmar es que el sistema educativo regional es incapaz de garantizar una plaza escolar pública y gratuita a cada niño y a cada niña de esta región. Y una plaza de proximidad. Y esto además repercute en el mundo rural. Porque habrá plazas, pero los padres y las madres quieren plazas cerca. Y el mundo rural se nos despobla, se va a quedar vacío si no hay realmente servicios, y parte de esos servicios son los educativos. Entonces hay que mantener los colegios, a pesar de que tengan poquitos niños por aula y poquísimas líneas, porque es una manera de garantizar que los pueblos y las zonas rurales no se quedan vacías. No sé cómo voy, pero... pues es que es el problema. Porque... A ver, entonces... De la LOMCE he hablado, de los pactos educativos también, de los recortes también. Me quedaría el tema de los conciertos. Bueno, como sabéis, Podemos presentó una ley para la paralización de los conciertos educativos, ley que fue echada atrás, ley que recibió un informe jurídico de ser
anticonstitucional o alguna cosa así, cuestión con la que nuestros servicios jurídicos están completamente en contra y no coinciden. Se ha perdido una gran oportunidad de hacer algo que venimos reclamando algunos partidos de la oposición, que es el mapa escolar. No podemos saber qué necesita esta región, ni podemos seguir ampliando la concertación si no sabemos cuáles son las necesidades. De ahí la necesidad de un mapa escolar dinámico, y digo dinámico porque la educación y el sistema educativo cada año cambia y se modifica, por tanto las necesidades educativas anuales son distintas las de un curso con las de otro. Mapa educativo dinámico, partir de la evaluación, pero no de la evaluación de los alumnos. Los alumnos son el resultado, no a quien hay que evaluar al sistema y ver qué necesita para compensar sus fallos. Y a partir de ahí empezar a hacer un diseño de cuáles son las necesidades de educación a nivel de posgrado, a nivel de lo que no son ya las educaciones obligatorias, sino lo que sería la formación profesional, los grados medios, los grados superiores, la formación universitaria. Una formación universitaria que evidentemente tiene que articularse según las demandas y las necesidades de la sociedad, por supuesto también de la industria y la empresa, pero que tiene que tener una finalidad y una función que va mucho más allá. Y me he pasado, lo siento, luego seguimos. Muchas gracias. Abrimos ahora un turno de réplica de 5 minutos. Empezamos con José. Bueno, pues cogiendo un poco el último hilo de María, por ejemplo, yo hablaría del tema de la ley. Ha sacado el tema de la ley que habéis presentado Podemos en la Asamblea y dices que se ha perdido una oportunidad. Vamos a ver, vosotros presentasteis una ley de conciertos y Ciudadanos presentó otra ley de conciertos, un texto alternativo. Vosotros no votasteis la nuestra porque pensabais que la vuestra era mejor y nosotros, lógicamente, creíamos que la nuestra era mejor que la vuestra. Por lo tanto, apoyamos la nuestra. ¿Qué pasó? Pues que no salió ninguna. Es que esto no le puede echar la culpa. Es que por culpa vuestra no se la ley. No, perdona. Esto no es culpa ni nuestra ni vuestra. Es que cada uno presentó su texto y, lógicamente, defendió su texto. No tendría sentido defender el texto del otro. Y es verdad que ambas, tanto la vuestra como la nuestra, eran inconstitucionales. No solo la vuestra. La vuestra, porque, según nos explicaron las letradas, resulta que, aparte de que cambiabais cosas de la ley nacional, que ya la hacía inconstitucional, copiar un párrafo o medio párrafo de una ley nacional y meterlo en una ley autonómica ya es inconstitucional. Porque supuestamente si esa ley nacional cambia, o si coges solo una parte de un párrafo de una ley, ya estás tergiversando lo que dice esa ley. Y si esa ley cambia, pues ya tienes una ley que no es congruente con la ley nacional. Solo por ese problema técnico ya eran inconstitucionales las dos, porque los dos lo hicimos así. Copiamos, en vez de coger y referirnos a un artículo, para este aspecto nos referimos al artículo de tal ley, que eso sí es constitucional y legal, lo que hicimos fue copiar. Bueno, pues nos equivocamos. Así de sencillo. Pero uno presentó su ley y otro presentó su ley. Y ninguno de los dos nos apoyamos porque pensamos que la nuestra era mejor. Y eso es la democracia, así es como funciona esto. Y yo creo que eso hay que entenderlo. Y se habla también aquí, por ejemplo, se ha dicho que se está privatizando la enseñanza pública. Yo creo que hay que hablar con cierta propiedad. Privatizar la enseñanza pública sería coger un colegio y venderlo. Se lo venda fulanito y a partir de ahora ese colegio es privado. Y si vas ahí, pues tienes que pagar. Pero concertar es otra cosa. Concertar es una herramienta, como es una llave inglesa. Una llave inglesa es para apretar tuercas. Ahora, si tú te dedicas con la llave inglesa a abrir la cabeza al vecino, pues estás usando mal esa herramienta, como es lógico, pero la herramienta no es mala. La herramienta ni siquiera es un invento de la derecha, es un invento de la izquierda. Pero bien usada, es una buena herramienta. Una concertación justificada, una concertación complementaria en la enseñanza pública. Es un servicio público. Así de sencillo. Y como tal tenemos que entenderlo. Y nosotros así lo entendemos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos para que un servicio público pagado con dinero público funcione con los parámetros que decida la administración. Porque está pagado con dinero público. Y ahí es donde están Ciudadanos. En buscar que ese servicio público pagado con dinero público no pueda abusar, ni pueda cobrar, ni pueda hacer cosas que se están haciendo, que es cierto, que se están haciendo mal. Pero eso es lo que hay que cambiar. Nosotros nunca nos vamos a meter en enfrentamientos entre dos servicios públicos, lo vuelvo a repetir, porque se pagan con dinero público. Uno, público puro,
y único, privado, concertado, no deja de ser público. Ahora, lo que no puede ser es un servicio pagado con dinero de todos que encima haga cosas que no se pueden permitir, como es marginar a niños porque no paguen la cuota del APA o que se cobren de manera abusiva, en fin, cosas que efectivamente hay que cambiar. Otra cosa es que no nos guste concertar, y eso nosotros lo entendemos. Hay gente que dice, no, es que yo no quiero que se concierte en este país en nada, quiero que todo sea público. Muy bien, eso es una cosa que se puede entender. Nosotros lo aceptamos. Nosotros estamos por buscar la mejor forma de dar la mejor educación. Y no nos vamos a automarginar, ni nos vamos a autocensurar. Y utilizaremos todos los medios, pero siempre buscando esa complementariedad entre ambos servicios. De momento es como pensamos, de momento es como creemos que hay que hacer las cosas. Y no estamos, por supuesto, para ningún tipo de enfrentamiento. ¿Que se está concertando mal? Sí. Pero bueno, eso es algo que habrá que decirle a los señores que están gobernando. Nosotros pensamos que se está concertando mal. Y nosotros lo haremos de otra manera. Pero como ya digo, nunca buscando el enfrentamiento. Miren, yo vengo de pasar 2 días en Alemania, en Berlín, en el Bundestag y en el Bundesrat. Y he aprendido muchas cosas de cómo funcionan los alemanes, cómo trabajan sus congresistas, sus senadores. Pero he aprendido una cosa muy, muy importante, que los alemanes nos repitieron varias veces, tanto en el Congreso como en el Senado. Señores, nosotros antes de poner en marcha nada, ninguna ley, ninguna propuesta, la discutimos hasta con el conserje del Bundestag. Ellos hablan lo insaciable. ¿Para qué? Para buscar consensos, para buscar que cuando algo sale adelante es porque se ha discutido, se ha hablado, se ha buscado el mayor consenso posible y entonces se pone encima de la mesa. Y aquí en España no tenemos esa conciencia, no tenemos esa forma de hacer política. Aquí si hay que chocar 2 trenes, los chocamos y además con chulería, porque pensamos que el nuestro es mejor y cuando choque va a tirar al otro de la vía. Y eso es lo que tenemos que intentar erradicar. Ciudadanos es un partido en España que está buscando ese tipo de política. Consenso, buscar soluciones, no enfrentamientos. Y nunca vamos a enfrentar estos 2 tipos de educación que se pagan con dinero. Muchas gracias. Elena, por favor. Bueno, muy rápido. Sobre la concertada, desde luego nosotros se lo decimos a todo el mundo, que se denuncie cuando hay esos abusos de querer excluir a alguien o de hacerle obligatoriamente que paguen algo. En muchos casos se ha denunciado y se ha conseguido pues, multar a ese colegio o a ese instituto. Yo no veo a alumnos tirados por el camino. Yo creo que el AMPA está bastante implicado en todos los colegios y en todos los institutos, no creo que estén fuera. Es verdad que hay de las 11.545 aulas hay 40 barracones, que todo es de desear que vayan desapareciendo porque se entiende que son profesionales, menos uno que tenemos en Cartagena, que tiene otra problemática mucho mayor, ¿no? Casi todas las leyes educativas son del Partido Socialista. Bueno, pues han ido cambiando, buscando esa calidad, y esta es una ley que es verdad que salió del Grupo Popular y bueno, pues ha sido tremendo, que yo creo que hay cosas buenas y que ahora que tampoco interesa demasiado volver a hablar de lo que acabamos de comentar entre todos, porque estamos pendientes de ese pacto educativo en el Congreso de los Diputados, que yo sí le doy interés. También a veces tenemos que acostumbrarnos más a las colaboraciones público-privadas, no pasa nada, tenemos que educar a nuestros alumnos. Si tenéis cursos de formación, las prácticas de vuestros alumnos muchas veces hacen en empresas, que es importante. Hay que buscar ese tipo de apoyo, de ayuda. La Universidad Politécnica de Cartagena está haciendo pues, un marco muy abierto de colaboración con las cátedras de empresa. Entonces también tenemos que saber aprovechar el dinamismo de nuestra sociedad. Nuestros alumnos les tenemos que enseñar y tenemos que trabajar con ellos para que piensen por sí mismos, que sean críticos, a que sepan crecer, que sepan trabajar, ¿no? Y respecto a los datos que ha dado de mejora de la economía María, pues es cierto que va mejorando la economía y que lo que queremos todos es que esto vaya revierta y se reparta entre todos, pero todavía yo creo que se va avanzando lentamente, pues son muchos los que hemos perdido, eso es cierto, nadie lo va a negar, que los ajustes han sido terribles.
Y yo creo que, bueno, simplemente que el martes o miércoles que viene tenemos una reunión de una comisión y que nosotros vamos a impulsar, vamos a instar al gobierno, que está también en esta fase de Pacto por la Educación, a que cree un plan de educación en la igualdad. Creo que también vosotros desde las aulas lo veis necesario y bueno, pues nuestro pequeño granito de arena en este mundo de la educación, desde la Comisión de Educación y Cultura, yo creo que avanzamos mucho, aunque ahora veáis que tengamos posturas muy radicales, allí nos ponemos todavía a veces más radicales, pero luego la realidad es que muchísimas cosas se aprueban por unanimidad. Muchas gracias, Elena. Chuni, por favor. Bueno, al hilo de lo que decía Elena, en la Comisión de Educación y Cultura trabajamos mucho, aprobamos muchas cosas que beneficiarían mucho al sistema educativo, pero que el gobierno regional no cumple. O sea, trabajamos mucho, nos ponemos de acuerdo, pero luego llegamos ante el 80 o el 90% de las mociones aprobadas con un gobierno que las incumple sistemáticamente. Es decir, un gobierno que no cree en la coherencia, en los pactos, en el consenso, y ese es el gobierno regional que tenemos en cuanto a la educación. Podría estar hablando aquí mucho tiempo. Es verdad que la mayoría de las leyes educativas se hicieron con el Partido Socialista, leyes educativas con financiación y que buscaron el máximo consenso posible, todo lo contrario a lo que ha hecho la LOMCE. Podemos hablar de si nos gustaba más la LOMCE o nos gustaba menos, si de la financiación fue adecuada, si llegó a los centros. Yo soy joven y cuando yo llegué a hacer secundaria venía del sistema de EGB, o sea, me pilló el cambio completo. Yo hice séptimo de EGB y segundo de la ESO, o sea, me pilló el cambio total, ¿no? Yo he vivido ese cambio a esa ley educativa donde también hubo muchas voces críticas hacia ella y lo viví como alumna, muchos profesores. Yo creo que nunca llueve al gusto de todos, pero sí lo que se debe intentar y lo que se pretendía intentar es el máximo consenso y leyes educativas con financiación. Leyes educativas que no vayan con un fin en concreto, que es la privatización. Mira, hay un caso gravísimo en la LOMCE, que es la de los centros que segregan por sexo. La LOMCE vuelve a justificar los centros que segregan por sexo. Yo sé, Elena, que tal vez tú no estés de acuerdo con ello. Yo lo sé, y que no dentro de todos los políticos del Partido Popular estéis de acuerdo con ello. Pero es una ley que en contra de toda la comunidad educativa ha puesto en marcha el Partido Popular y que ahí está otra vez financiando los centros que segregan por sexo, que en esta comunidad pues también los tenemos y que a todos nosotros nos cuestan varios millones de euros, que le vendría muy bien a la enseñanza pública, ¿vale? Aquí no quiero entrar en el debate profundo de la ley que presentó Podemos, la ley de los conciertos educativos, la ley con la que el Partido Socialista estaba totalmente de acuerdo porque queríamos derogar esa orden, y que al final hicimos unas cuantas enmiendas para mejorarla. Ponía el sistema subsidiario, y es verdad que hay jurisprudencia que dice que la enseñanza concertada es complementaria. En fin, se metieron ahí unas enmiendas y nosotros, por supuesto, apoyamos la ley de conciertos de Podemos, porque aquí no se trata de ver el que saca un titular periodístico. Juanjo, y ahora te voy a replicar a lo de la ley de gratuidad de libros de texto. No se trata de hacer un copia y pega del otro grupo parlamentario para presentarlo y decir que el Ciudadanos aprueba en la Asamblea la gratuidad de libros de texto. Se trata de que las leyes salgan porque benefician a los ciudadanos y en este caso a la comunidad educativa. Y por eso el Partido Socialista apoyó la ley de Podemos. A mí me daba igual que la ley llevaba el membrete de Podemos, con lo que coincido en muchísimos temas educativos. Me daba absolutamente igual. Yo lo que quería es que se paralizara esa orden de conciertos de bachillerato y FP. Y tú sabes que los primeros que presentaron en la Asamblea Regional la ley de gratuidad de libros de texto y que venimos luchando desde el principio por esto ha sido el Partido Socialista, que lo he defendido yo en todo momento. Y ahora lo que habéis hecho es un copia y pega de la ley de gratuidad de libros de texto, ampliándole el tiempo al gobierno regional para que la ponga en marcha, porque sabes qué es lo que la sociedad reclama. O sea, vamos a jugar limpio en esto.
Y vamos a ser claros en esto. Aquí quien pierde o quien perdemos somos todos. Y no se trata de que unos vayamos más que otros. Al Partido Socialista toda la vida, y el otro día lo decía, se le ha achacado el que concertara en un momento en el que se universalizó la educación, en el que tenía que tener cabida, se hicieran los conciertos educativos. Y fue en un momento en el concreto en el que se universalizó la educación. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero es que en esta región no es que tuviera cabida esa universalización de la educación, es que es lo que se ha hecho en los años posteriores, ha sido privatizar la enseñanza pública. Y esa sí, la podemos llamar ahora, bueno, ahora el Partido Popular la cuña pública concertada, no sé, le ha puesto un nombre tal. No, ha sido privatizar la enseñanza pública. No es porque sea necesario, como se hizo en aquel momento. Y posiblemente ahora me discutiréis el que se hiciera o no. No, estamos hacia una privatización. Pero bueno, la verdad es que tenía aquí mil cosas que no me da tiempo si queréis ahora entablamos un debate y podemos entrar más en esto. Yo creo que llevamos demasiado tiempo hablando de los recortes, de la educación, de los recortes de no sé qué, de tal, y yo me niego a acabar en negativo. Yo creo que hay que poner en positivo frente a los que quieren negativizar la educación pública, porque la educación pública en nuestra región tiene un valor importantísimo, y es todos los maestros y todas las familias que están luchando por sacarla adelante. Y yo creo que ahora con el apoyo de los ayuntamientos, que también están haciendo muchísimo, aunque no sea su competencia, la educación pública se está poniendo en valor y no se está negativizando como se estaba haciendo desde hace tiempo. Pese a los recortes, pese a la LOMCE, tenemos mucho y bueno que vender. Muy bien, muchas gracias. El turno de María. Bueno, yo sigo por contestar la ley de conciertos, Juanjo. No es inconstitucional. En cualquier caso, voy a admitir que puede haber algún artículo que plantee interpretaciones jurídicas diferentes. Bueno, se lleva a comisión, se enmienda y se trabaja, que es lo que normalmente hacemos cuando algo es de mucho interés y de mucha urgencia, puesto que había que hacerlo ya para paralizar el curso escolar que viene, esta orden de conciertos. Y esa era la rapidez. Cada unidad concertada de bachillerato supone un coste a nuestras arcas de 92.903,40 euros, de los cuales 72.744,49 estaría destinado a personal nuevo, con el cálculo de que unos 360 profesores de la pública se quedarían, lógicamente, sin esa plaza. Hablamos además de dotación de aulas, es decir, de abrir una nueva senda en la que la pública va perdiendo profesorado, va perdiendo y cerrando aulas y va perdiendo dotación económica para pasarla a la concertada. Si eso no es un proceso de privatización, yo no sé qué es un proceso de privatización. En mi opinión, pero yo lo veo así. Para nosotros, la escuela pública es la única que garantiza cohesión social y una verdadera igualdad de oportunidades. Y es así, es la base de la sociedad, es el ladrillo desde el que construimos nuestra sociedad. Y no vamos a renunciar a ello. Quiero decir, para mi partido, para Podemos, esto es un principio fundamental y nuestra tarea es dejarnos la piel en la defensa de esto. En ese sentido lo tenemos muy claro. ¿Qué necesitamos? Voy a volver a insistir. Necesitamos una ordenación del sistema, un mapa escolar de la región, una evaluación de necesidades reales y concretas y una evaluación del sistema educativo. Necesitamos
un plan de choque y de lucha por la mejora de la calidad educativa y el éxito escolar. Vamos a aprovechar y a compensar esa bajada de la demografía escolar para mejorar las tasas y las ratios, para mejorar las ratios que van a redundar en beneficio de la calidad y la educación. Y que va a permitir además que tengamos mucha más población en niveles educativos superiores. Y luego, por último, pues mejorar la oferta de los títulos de FP superior y educación de estudios universitarios, acoplándolos también y poniéndolos en relación con sectores estratégicos y de futuro para la región. Lo hemos dicho muchas veces, ese I+D+I, todo el tema del cambio energético, todo el cambio del modelo productivo de la región, es que la educación está muy relacionada con todas esas políticas que se tienen que implementar en otros sectores que son estratégicos. Y ahí la educación es fundamental para poner en marcha y sacar eso adelante. Y yo por aquí, me quedaría por el minuto que me comí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Yo creo que le podríamos dar un aplauso a todos ellos. Y abrimos ahora el debate con el público. Quien quiera... Bien, pues no sé, tendremos... Florita, ¿está hablando algún micrófono? Sí. Hola, buenas tardes. Soy orientador educativo, catedrático de orientación educativa en el Instituto del Bohío de Cartagena. Quería hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que considero que ha sido uno de los mayores daños que se ha hecho a la atención a la diversidad, que ha sido la desaparición de los programas de diversificación curricular con la LOMCE. Ahora que ustedes del Partido Popular están dando marcha atrás en tantas cosas sobre la LOMCE, ¿se replantean recuperar los programas de diversificación curricular que tenían un éxito de aproximadamente el 90% del alumnado? Y hemos tenido ejemplos de alumnos que en un momento dado tenían dificultades de aprendizaje y años después han venido a nuestro instituto como profesores, y se ha sustituido por un remedio que llaman PEMAR, que frustra a los alumnos porque los abandona en cuarto sin dejarle ningún tipo de apoyo y de ayuda, enfrentándose a un grupo ordinario. Eso por una parte. La pregunta la hago extensiva a los partidos que ahora mismo no tienen responsabilidad de gobierno, por si pudieran tenerla, si tienen intención de recuperar esos programas. La segunda es una duda que me asalta y me imagino que a todos. Ustedes, desde el Partido Popular, pretenden concertar el bachillerato y la formación profesional, pero no nos dicen de dónde va a salir el dinero para ese concierto. Mi temor es que sea a base de seguirnos recortando, como han hecho en los últimos años, hasta el punto de privarnos del 40% del dinero que nos correspondía por gastos corrientes cada año. Si nos siguen recortando, nos ahogarán. Y si encima es para dárselo a la competencia, pues me parece que no están haciendo ustedes una gestión pública acorde con las necesidades de la mayoría de la población. Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, estamos uno a uno porque si no nos olvidamos de lo que han preguntado. Bueno, yo he tomado nota de que ustedes consideran que el actual proyecto, el actual programa que atiende a la diversificación no está teniendo, no lo veis que está funcionando. Somos diputados, pero no soy con gobierno, ¿de acuerdo? Y lo que no entiendo es por qué no programa, no funciona, ahora me lo explicas. Y por otra parte, sentís como mucha amenaza de que si se amplían 2 años de bachiller, ¿no? Del bachiller, que la concertada también, lo sentís como una amenaza.
Y yo pienso que este año no se va a poder implantar porque el presupuesto no había contemplado nada. O sea que vamos a ver cómo va a ser esa implantación. Entiendo que no será quitando profesores, ustedes todos tienen sus plazas en vuestros institutos, en vuestros colegios. Entiendo que no va a ser quitando a profesores de la enseñanza pública, es de cajón, ¿no? No lo tiene que explicar también el gobierno, ¿eh? Es un tema que han reivindicado los padres de los niños que van a colegios concertados, que por situaciones que no estoy de acuerdo con ellos, que hay que hacer un mapa escolar, que muchas veces son colegios que por las circunstancias pues favorecen mucho que los alumnos no tengan que moverse de ese centro concertado, ¿eh? Y bueno, pues se puede establecer que continúen una enseñanza pública hasta los 18 años, entendida como concertada pública, ¿no? Un servicio público. De forma que creo que es muy precipitado alarmarse, ¿eh? Y también tener la confianza que no se hace en contra de la pública, no hay ese confronto, todo es enseñanza pública. Sí me preocupa el programa que has dicho tú, que es de que si este programa tuvo un éxito, que vaya atrás y el actual no veis que está funcionando, pues esto sí que conviene que yo se lo traslade a la consejería, independientemente de se lo traslade a nosotros. Porque ahora mismo no podemos estar todo el tiempo hablando de la LONCE. Bueno, de la LONCE veremos a ver cómo acaba, pero lo que se ha puesto en marcha con la LONCE y no funciona, pues eso es importante saberlo. Sí, bueno, con respecto a la atención a la diversidad y todo lo que hablábamos de que los alumnos se quedan por el camino, la Asociación de Orientadores, APOEMUR, si no me equivoco, ¿no? Ya hizo esa reivindicación, la viene haciendo desde hace mucho tiempo, y nosotros la recogimos tanto a nivel regional como municipal, porque muchos de vosotros los orientadores pusisteis en contacto con los concejales y tal, y una de las medidas primeras que presentamos para instar al Gobierno de España fue la recuperación de la diversificación curricular en cuarto de la ESO, sobre todo, ¿no? Y con posibilidad de titulación, como estaba, efectivamente, como estaba. Pero a mí me gusta que contestar en fallo lo que hay ahora. No, ahora si quieres que... Te lo digo rápidamente, déjalo para los no los llevas hasta el cuarto. Se supone que al haber tenido 2 años de programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, van a estar en condiciones de superar un cuarto ordinario. No, y eso no es así. No el programa, sino el que no pasa a cuarto. Vale, ya lo entiendo. Y ya entiendo por qué. Bueno, respecto a lo que estabas preguntando, nosotros estamos muy preocupados por ese tipo de cosas. Y te leo, esto por ejemplo es una moción ya aprobada en la Asamblea Regional. Una cosa lo que se aprueba y otra lo que se hace. Moción sobre el desarrollo de un programa de actividades complementarias extraescolares de refuerzo en los centros de educación primaria. Y lo que se quería en esa moción, que como digo está aprobado, es programa de actividades complementarias extraescolares de refuerzo en los centros de educación primaria, con el objeto de dar apoyo a menores escolares en desventaja social y académica para reforzarles la competencia lingüística y la competencia matemática, con el objeto de implementarlo a partir del próximo año 2016, es decir, que hacía tiempo que se aprobó esto. Segundo, establecer un proyecto de colaboración con el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia y con el Servicio de Voluntariado de la Universidad Católica de Murcia con el fin de proveer de los recursos humanos a las actividades extraescolares del programa en cuestión. Tercero, potenciar los acuerdos de colaboración y convenios con otras entidades y fundaciones como la Obra Social de la Caixa con el objeto de complementar las ayudas en recursos materiales y personales. Otra moción sobre la revisión y extensión de los programas de mejora en la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria obligatoria, aprobada también en la Asamblea, que pide articular el tercer curso de PEMAR para cuarto de la ESO, para evitar todos los efectos adversos enumerados y que los niños se quedan sin ese curso, y dar un paso más en la equidad de la educación y en el derecho a la atención a la diversidad que tiene el alumnado con más dificultades para el aprendizaje. Segundo, evaluar y revisar los PEMAR de segundo y tercero para hacerlos más eficaces en el apoyo de las dificultades de aprendizaje y someterlos al estudio y consideración de las siguientes modificaciones en el programa. Adscribir los profesores de ámbito un departamento según su especialidad y facilitar las coordinaciones con el resto, estableciendo una hora específica para las mismas. Incorporar una hora de
Logra agrupar con los alumnos del grupo específico de PEMAR, asignando esta a un profesor de ámbito. Permitir dentro de la autonomía de los centros y según las orientaciones del informe psicopedagógico de cada alumno, la elección de una materia optativa de diseño propio o de libre elección entre las ofertas del centro. Vincular la cooperación de pendientes con la superación de los ámbitos y materias del programa. Aprobado también propuesta de ciudadanos. Y también hay otra que no llevo aquí, pero también para disminuir la ratio de orientadores y los grupos de alumnos. Es decir, sí que estamos preocupados y sí que la hemos llevado a la asamblea y sí que se han aprobado, pero una cosa es lo que se lleva y lo que se aprueba y otra cosa es lo que se hace. Porque las mociones, que son mandatos de la asamblea, son obviadas por el gobierno, así de sencillo. Y ya está. Pues sigue manteniendo ese gobierno que no hace esas cosas como tiene que hacer. También ustedes que trabajan en la administración pública saben que los ritmos son lentos y que un día puedes empezar a impulsar con una propuesta y que luego se tarda 2 o 3 años en ponerla en marcha. Eso es así. Sí, yo quería comentar eso, que la derogación de la LOMCE, que es una de las medidas, ¿no? Y el desactivar todas las medidas implementadas, lo que haría precisamente sería recuperar la diversificación curricular. Y además quería partir una lanza en un sentido. Yo creo que hay un planteamiento educativo que entiende la educación como un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Creo que debería ser este el concepto en el que girara todo cuando hablamos de educación. Y lo digo porque, bueno, mi hermano no sacaba secundaria y se lo sacó gracias a diversificación. Una vez sacada su secundaria y con su título, se fue a lo que entonces eran los PCPI, los programas de cualificación inicial, y se sacó un administrativo. Una vez hecho eso y con 30 años, es tan valiente que va y se hace un grado medio de turismo. ¿Por qué? Porque la vida de una persona y de un estudiante no se acaba en la secundaria. Por lo tanto, el planteamiento y el diseño del sistema educativo tiene que hacerse pensando en toda la transversalidad y en todos los cambios que la persona va a sufrir a lo largo de su vida y en la necesidad de apoyo educativo. Porque aquí nos estamos centrando mucho, lógicamente, en la pública, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato y en los grados. Pero es que hay mucha más vida afuera. Hay mucha educación no reglada, muchísima educación de adultos, mucho por hacer y muy desatendido. Porque si la pública obligatoria está así, ¿cómo está el resto? ¿No? Y aquí en la sala además tenemos gente que sabe perfectamente cómo está el resto y que lo vive y lo sufre. Entonces, por abrir también el concepto educativo, ¿no? Creo que eso es importante también a la hora de plantear. Muy bien, muchas gracias.